muchas gracias por seguirnos en A Partir de Ahora por Acento TV. Como prometimos en la introducción, vamos a hablar de los trastornos en la conducta alimentaria en niños y adolescentes. Quiero por favor que la doctora Aridia Vázquez nos explique cuándo podemos decir que hay un trastorno en una conducta alimentaria. Pues bien, un gusto estar aquí. A sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. De inicio les voy contando que nosotros pertenecemos al primer programa en el país que hay de trastorno de conducta alimentaria, llamados Renovatos, dirigidos a adultos, niños y adolescentes, de igual manera. ¿Cuándo sabemos que una persona, un niño en este caso, un adolescente, tiene trastorno de conducta alimentaria? Pues bien, los trastornos de conducta alimentaria son varios. La anorexia restrictiva, la anorexia, la bulimia, los comedores compulsivos, y están los no especificados, pero más o menos vamos a encasillarnos en los más comunes, en lo que vemos más comúnmente. Bien, en la nuestro... anorexia y la bulimia, yo que soy un profano en esto, entiendo que es cuando la gente no quiere comer o se provoca expulsar lo que comió. En la anorexia restrictiva es exactamente eso, o anorexia nerviosa también, pasa lo mismo. Es que esa persona no puede comer, no quiere comer. Rechaza, no quiere. Rechaza los alimentos, tiene una conducta frente al plato, frente al alimento. Eso no es como una batalla que se da cada vez que intenta comer. Su cuerpo se lo dice, su mente se lo dice, sus miedos se lo expresan. En el caso de la bulimia, igual pasa, pero esos son pacientes que sí pueden comer, que tienen atracones normalmente de comida, pero se provocan el vómito. Por eso a veces no se puede distinguir a simple vista cuando una persona tiene o no bulimia, porque no hay una pérdida de peso real. Y a veces tampoco en el anoréxico, aunque eso es muy propio. En los niños normalmente, cada vez más, increíblemente, en más edades, o sea, más pequeños. Hemos estado teniendo pacientes hasta de 11 años de edad con anorexia. Es importante que sepan que el origen de la anorexia es un 50-70% genético. Si hay alguien en la familia con historia de anorexia, y encima de todo, como estamos todos expuestos últimamente a los extremos de comida extremadamente saludable, de odas al cuerpo, de revistas, del famoso acoso o bullying, de la insistencia de mantener una figura, y si encima de todo eso hay una historia familiar, definitivamente sale a flote. Pero también estamos bombardeados con muchísimos anuncios de comida grasosa que se ven deliciosas, y con muchísimas, no solo comida chatarra, sino como ya somos un país que tenemos gente de muchísimas partes que nos visita, la gente aprendió que hay comida coreana, comida japonesa, comida africana, árabe, italiana, y todas esas mezclas muy sabrosas, pero van dejando unas curvas en uno con el tiempo, ¿no? Va engordando también. Igual están los comedores compulsivos. Sí, esa es la otra parte. Ese es otro trastorno de la conducta alimentaria. Y desde el punto de vista de la psicología, Clarisa. Sí, bueno, lo más importante es que estos trastornos son una patología que involucra todos los aspectos. Desde los aspectos orgánicos, como bien decía la doctora, hay una parte genética, pero también hay una parte psicológica involucrada que incluye todo lo que son los sistemas de creencia, los pensamientos, las emociones con relación a la comida. Independientemente del bombardeo que tenemos, porque tenemos ambos bombardeos, tanto como usted decía, el de la comida grasosa, que se ve rica, que se ve sabrosa, como el de la comida que nos mantiene super fit, o sea, existen ambos bombardeos, pero independientemente de ellos, el trastorno está determinado por la actitud personal ante uno u otro y por la manera en que nos acercamos a la comida. E incluso, y esta es una de las partes más importantes y uno de los criterios clínicos más importantes, está determinado el trastorno por la manera en que el individuo tiene la idea, o sea, la idea que tenga el individuo de qué es alimentarse. Por ejemplo, en una persona que no tiene un trastorno de la conducta alimentaria, la alimentación está incorporada dentro de él, así como es dormir, o como es tomar agua, o como es hacer ejercicios. O sea, lo ve como una necesidad, como algo que involucra el aspecto fisiológico y algo que también disfruta. En las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, se les imposibilita ver la alimentación como una función vital
y la alimentación entonces pasa a ser para ellos otra cosa. Pasa a ser, por ejemplo, simplemente engordar, o pasa a ser anestesiar las emociones, como ocurre en el caso de los atracones. O sea, la función alimentaria de la comida pasa a un plano, a un segundo, tercero, y quizás incluso se desdibuja completamente ese plano y ocupa su lugar otra cosa, como lo es mantener un peso o eliminar un peso o lidiar con las emociones a través de la comida. Podríamos decir entonces, doctora, que si en un momento dado uno comienza a ver que para una persona lo que debe ser algo habitual todos los días se convierte como en un generador de algún tipo de conflicto, como decir, ¿por qué voy a comer? No tengo deseo de nada, y cada vez más frecuente eso, ahí habría que observar ya que hay cierto trastorno. Habría que analizar el contexto completo, porque hay disfunciones a la hora de comer que se deben a otro tipo de situación. Por ejemplo, cuando manejamos mucho estrés, cuando no tenemos un hábito alimenticio que tome en cuenta la rutina en el comer, cuando no tenemos horarios fijos de comer, pero que son consecuencia de otra cosa, digamos, de exceso de trabajo, de estrés, etcétera. Ahí es un tipo, una gama de situaciones, pero cuando esta disfunción es provocada por la misma persona, y esto es lo que el clínico debe determinar, o sea, si esta persona no come o come excesivamente o tiene días sin comer por exceso de trabajo, por estrés o porque ella misma provocó el evitar la comida, el no asistir a los almuerzos y sobre todo algo típico, distorsiona o miente acerca de la comida. Por ejemplo, no, ya yo comí sin haber comido. Entonces, por ejemplo, los niños y en los adolescentes vemos que algo típico es que en el colegio no toman la merienda porque dicen que desayunaron fuerte en la casa, pero en la casa en realidad no tomaron el desayuno y dicen que es que van a comer en el colegio. Entonces ya esas son señales para observar, señales de cuidado. Hay que tener ojo con muchas cosas. Como lo recibo mucho en la consulta, muchas madres que vienen, el niño no come, es que nada más quiere comer una sola cosa. Eso es muy propio de los muchachos, o sea, es muy propio a veces que este niño nada más quiere comer arroz, él no quiere comer nada más. Entonces, nosotros estamos de por sí en un país latinoamericano, donde nosotros todo lo asociamos a comida, nuestro bienestar. Cuando uno llega a casa de su madre, lo primero que le preguntan, ¿comiste? ¿No comiste? Entonces, esa es la preocupación mayor que tiene una madre o padre. Bueno, antes incluso los bebés, las madres entendían que estaban bellos, hermosos y estaban gorditos. Exacto. Eso ha cambiado. Eso va cambiando, pero bien, yo lo que le quiero decir es que es importante identificar, porque también hay un lazo emocional cuando un niño solamente quiere comer algo, y eso también hay que entenderlo. No, que él solamente quiere comer eso es increíble. También hay asociaciones emocionales con eso. Cuando llega un hermanito, cuando llega una hermanita, no necesariamente es de por sí un trastorno emocional. Yo siempre, o simplemente a veces se le implanta un recuerdo. Yo siempre doy el ejemplo y me pongo a mí como ejemplo. En mi casa mi madre fue alérgica a los guandules toda la vida. Y yo decía que yo también lo era, porque mi mamá lo era. Hasta el punto de que cuando yo me lo comí, hice efectivamente un cuadro clínico y todo. Ah, bien. Entonces eso sucede Vamos también. a poner ahora un puntito aquí con ustedes dos y vamos a ir al estudio B. Tenemos a Vera Jauber, la terapeuta especialista en trastorno alimenticio de UCentro. ¿Me escucha, Vera? Sí. Bien. Buenos días. Bien. ¿Cuáles son los casos más frecuentes por los cuales las personas acuden al centro en que usted presta servicio? Bueno, primeramente me gustaría presentarme. Mi nombre es Vera Jauber, yo soy psicóloga clínica. Me gustaría agregar unas cosas sobre la anorexia que estaban hablando. Se denomina anorexia a una guerra de hambre en el medio de un entorno de mucha abundancia. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los casos que tenemos son niñas, estamos hablando de adolescentes y niños, que vienen y están en un nivel socioeconómico alto. Entonces es como una guerra que se hace ante la comida. Algo de que pasa también, que es un criterio clínico, es que desaparece la menstruación. Esto pasa porque como no se ingieren los nutrientes necesarios, esto deja de aparecer. Igual hay dos cosas, está la amenorrea primaria, que es que no llega, y la amenorrea secundaria, que es que desaparece por la falta de nutrientes.
Se puede decir, perdón, Vera, entonces que una persona, y en este caso estamos hablando de niños y adolescentes, que carezca de los alimentos habitualmente, es decir, que sufra hambre, difícilmente pueda sufrir de anorexia. Claro. O sea, que sufra hambre no significa que va ligadamente a un trastorno de anoréxico. Sí, por eso digo que la anorexia, como usted describió, es en situación de abundancia de alimentos. Si no hay alimentos, si una persona que pasa hambre, no tiende a sufrir anorexia, ¿cierto? No Bien. debe. Bien, le preguntaba cuáles son los casos más frecuentes que usted atiende habitualmente. Bueno, lo que hemos visto son adolescencia, igualmente restricción de alimentos. ¿Qué pasa? Se empieza poco a poco. Bueno, no voy a comer carbohidratos porque empiezo a investigar. La persona que llega con ese trastorno investiga por su lado mucho. Se entra en internet, cuáles son los alimentos que me convienen, cuáles son los alimentos que no me convienen. Ellos mismos se psicoeducan. ¿Se hace una especie de autodiagnóstico y automedicación? No, empiezan a ingerir alimentos que ellos mismos buscan, que ellos creen por su propia conciencia y por sus propias investigaciones que son los alimentos que deben de comer para llegar a la meta que ellos tienen. Estas personas normalmente son personas muy perfeccionistas y son muy restrictivos, siempre tienen una dieta y no se salen de ahí. ¿Qué pasa? Como dijo la doctora Aridia anteriormente, está el restrictivo y está el purgativo. En el purgativo hay una meta y hay control. En el restrictivo hay una meta y hay control. Y en el purgativo ya se ha perdido todo el control. Aquí ya las emociones empiezan a salir, como se dijo anteriormente, porque lo que tengo en mis manos ya no pude bregar con ello y salió todo. Sí. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar con el doctor Alex Soriano también en el estudio B. Doctor Soriano, ¿me escucha? Sí. Bien. Me gustaría que usted nos explique cuáles serían quizás las primeras señales de alerta que debe haber en una familia si uno de sus hijos, porque estamos hablando de niños y adolescentes, presenta algunos de estos síntomas, podría decir, que ya han mencionado las demás invitadas. Bien, primero antes de hablarte un poquito de las señales, quiero hablarte de lo que son los factores causales, porque se han hecho estudios, específicamente en Francia, se hicieron estudios donde los factores socioculturales influyen mucho. Por ejemplo, se ha legislado en relación a lo que son las publicitarias, porque antes la publicitaria de Europa utilizaban modelos con un índice de masa corporal por debajo de los 18. Ahora se penaliza esa publicitaria que usan modelos con el índice de masa corporal por debajo de 18. Es decir, lo penalizan con 100.000 euros. Es decir, que lo que el niño ve en la televisión y lo que el niño ve en la computadora influye mucho. Cosa que debemos de tomar en cuenta en los niños para saber, y los adolescentes que están sufriendo de anorexia. Por ejemplo, el niño comienza, si uno le sirve X cantidad de comida, comienzan a sacar la comida del plato, comienzan a hablar de la nutrición, que no pueden comer esa cantidad de arroz, que no pueden estar comiendo tanto víveres, que no pueden comer, un ejemplo, pan en la noche, que no pueden comer pizza, que no pueden tomar soda. Y eso es por causa, por ejemplo, los niños que son víctimas de bullying en el colegio, eso comienza... Pero bueno, no tomar gaseosa es un buen hábito, ¿verdad? No tomarla. Sí, pero que comienzan a investigar, es decir, por una situación que han tenido, porque han sido, por ejemplo, víctimas de bullying. En el colegio le dicen, tú estás obeso, son víctimas de bullying por la madre, por el padre en la casa, cuando los padres son los que compran la comida en la casa. Y si está pasando cualquier situación de sobrepeso, los padres son los primeros culpables, porque ellos son los que realmente han educado a los niños. Bien, muchas gracias. Volvemos aquí al estudio A con la doctora Aridia Vázquez. Bien, usted nos dio la introducción más o menos, las expresiones de este problema, de que hay problemas de la conducta alimentaria. ¿Cuáles otros, vamos a decir, otra modalidades, para decirlo de alguna manera, ¿no? Tienen estas enfermedades? Pues bueno, está también la ortorexia, que son las personas todo el extremo.
ortorexia. Es todo el extremo. Ahora, todo saludable, todo el extremo de absolutamente todo saludable, todo el día en el gimnasio, todo tiene que ser estrictamente de esa manera, aunque no estén sufriendo como tal de una anorexia, pero sí de una ortorexia, del cambio. Necesitan ver un cambio físico. Normalmente en estos pacientes, lo que más vemos, ahora cada vez está más creciendo el asunto de la ortorexia por la insistencia de tener el cuerpo fit en los gimnasios, de mantener aquel modelo. Nosotros ahora mismo como Renovatus estamos recibiendo mucho más, cada vez más, aunque el porcentaje de trastorno de conducta alimentaria más alto son los comedores compulsivos, siempre lo serán, pero la gente sigue señalándonos simplemente como obesidad. Pero ahora mismo lo que nosotros como tal estamos recibiendo mucho más son los anoréxicos restrictivos. ¿Por qué le menciono esto? Para que los padres estén en alerta de sus hijos, adolescentes y niños, cuando en la mesa no está completo el plato, cuando se paran mucho de la mesa para el baño, cuando viven constantemente secándose la boca con servilletas, arrastrando la comida, cuando al baño hay una constante ida al baño, una constante ida al baño. En el momento del almuerzo, en el momento de la comida. Hay una tendencia a evitarlo. Hay una tendencia a confrontar el momento. Hay una tendencia a eso. Entonces, es importante. Nosotros tenemos como costumbre que cuando nos sentamos en la mesa con nuestros hijos, cuando nos sentamos a comer, hay quienes llegan y almuerzan frente a un televisor. Pero quienes tienen la costumbre de sentarse en la mesa, todo el mundo empieza a hablar, los padres del problema, que si se apagó la luz, que si no, que qué es lo que está... Pero nadie incluye a los hijos en la mesa a hablar. Ese es el principal momento en que la gente no lo crea, de familia. Doctora, vamos a poner un puntito ahí, porque ya el director me está diciendo que debemos ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a entrar más en detalle sobre ese asunto, que es un poco como el ambiente que debe crearse para que sea un momento agradable la hora en que la familia, o el individuo, si está solo, la asociación de la comida, va a ingerir sus alimentos. Vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de un tema muy importante, los trastornos en la conducta alimentaria en niños y adolescentes. Y si es en niños y adolescentes, luego cuando adultos habrá consecuencias. Entonces la doctora Aría Vázquez estaba hablando de ese ambiente que debe haber a la hora que una familia, y yo digo hasta un individuo que viva solo, va a ingerir sus alimentos. Usted decía que a veces hay cosas desagradables, que se excluyen a los niños. Exacto, normalmente tendemos a ensimismarnos en nuestros problemas, aprovechar el momento de la mesa cuando estamos juntos, hay que irse rápido al trabajo, pero hay que terminar de hablar. Ese momento es importantísimo, porque es el momento de compartir comida, nuestra necesidad primera, que es comer. Y el cuerpo y la mente así lo entienden. Y ese es el momento en donde también los padres nos damos cuenta y observamos qué está viviendo nuestro hijo. Primero porque le damos la oportunidad de hablar en un momento sumamente importante, que es donde nos sentamos a mirarnos las caras. Y segundo porque en esos momentos se detectan muchos trastornos de la conducta alimentaria. No solamente el mami, yo no quiero eso. Como hacen muchos niños, yo no quiero vegetales, yo no... Eso puede ser algo. Se inventan de que guácala, yo no como eso los niños. Exacto, pero eso es muy propio. Y los niños aprenden a comer como todo, conducta aprendida. Lo que yo me sirvo en mi plato es lo que mis hijos se van a servir en su plato. Eso es así. Entonces, en los trastornos de conducta alimentaria, si usted no está ahí presente, usted no se puede dar cuenta de lo que pasa con sus hijos. Si su hija tiende a pasarse muchas veces la servilleta por la boca porque se está sacando la comida y la está escondiendo debajo de la mesa, usted no se da cuenta si usted no está ahí con ella. En cuerpo y alma, como dicen. Bueno, en otra palabra, hay que estar presente aquí ahora y ese rito que antes tenía la familia de comer unido y compartir, volver a eso, ¿no? Hay que ver el cambio en los pacientes cuando sienten que sus padres están presentes en lo que está pasando. Bien. Después vamos a hablar de algunas experiencias. Entonces, Clarisa Domínguez, la psicóloga, nos quería hacer algunas precisiones de algunas de las cosas que aquí se han comentado. Sí, es muy importante tener en cuenta, los trastornos de conducta alimentaria son psicopatologías graves,
crónicas porque se extienden en el tiempo, y son agudas porque los síntomas suelen ser bastante invalidantes. Cuando digo invalidantes es porque al afectar tan intensamente la salud física del individuo, también afecta tarde o temprano la vida social del individuo, la vida familiar del individuo y la vida académica, que suele ser la última en ser afectada. Pero dentro de todo este nivel de gravedad, que de hecho la anorexia es el único trastorno mental que mata per se, porque llega un momento que ya el individuo carece físicamente 12, ¿no?, de lo que necesita para poder vivir. Se le afecta el corazón, se le afectan todos los órganos, y es la única patología, y mundialmente es la tercera causa de muerte por enfermedad mental, la anorexia. O sea, estamos hablando de un trastorno fuerte. Al hablar de un trastorno así, la causa no la podemos mencionar de manera ligera. Y tenemos que tener en cuenta que es un factor más bien multicausal. O sea, el hecho de que en mi casa se compre X tipo de comida no va a determinar por sí mismo que tenga que aparecer un trastorno de la conducta alimentaria, porque hay que distinguir muy bien lo que es un mal hábito alimenticio de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, comer, por ejemplo, muchos dulces, mucha Coca-Cola, que la mencionaron hace un rato, es un mal hábito de la conducta alimentaria, no necesariamente un trastorno de la conducta alimentaria. Esa parte yo la quería aclarar porque es muy importante a la hora del diagnóstico, de la intervención y del pronóstico de la situación de este paciente. Bien, gracias. Vamos de nuevo al estudio B con la terapeuta Vera Joubert. ¿Me escucha, Vera? Sí, señor. Bien, para que por favor nos hable un poco de qué tanto, porque ya esa familia que la doctora me ha hablado, en que la gente tiene el tiempo y esa pausa para reunirse todos al mediodía y comer, de alguna manera ha ido desapareciendo en las ciudades grandes con esta vida tan acelerada en que papá y mamá están integrados a la vida productiva. ¿Qué tanto podemos rescatar esa parte de que sentarse a la mesa sea una costumbre diaria, sana, en armonía en una familia? Bueno, como bien usted dice, el día a día de hoy es un corre-corre. Muchas veces no tenemos los mismos horarios entre todos los miembros de la familia. Sí es muy recomendable que al menos una comida se haga en conjunto. Yo me siento a hablar con la persona, qué pasa en mi vida, qué pasa en todos los aspectos de mis emociones, porque eso influye mucho. Y como dijo la doctora Aridia, la comida es una de las necesidades primordiales para nosotros sobrevivir. Cuando yo como con alguien, eso significa que tú me importas, o sea, yo te doy comida para que ambas sobrevivamos y sigamos viviendo. De hecho, es como triste uno comer solo también. Claro, sí, claro. Incluso una de las recomendaciones es cuando yo como con alguien, hablar con alguien, porque eso me hace retrasar el proceso de comer rápido, como mencionaron anteriormente los comedores compulsivos. Mientras yo voy comiendo con alguien, me voy saciando. Quería agregar algo que la doctora Aridia dijo de la ortodexia, que es que se pone mucho énfasis, como ella bien dijo, en las comidas saludables, en los alimentos orgánicos, en los alimentos no procesados. Entonces aquí se puede ver que la diferencia, aquí no es tanto la cantidad de comida, sino la calidad de comida. Agregando un poco a lo que la licenciada Clarisa dijo, en el momento que nos sentamos a la mesa, que se quitan de la comida con la servilleta, se pueden esconder en la ropa igualmente, en los puños. Es muy bueno siempre tener en cuenta la ropa, porque estas niñas que sufren de anorexia normalmente se ponen ropas grandes. ¿Para qué? Para disimular mi delgadez y que los demás se preocupen. Porque una niña que normalmente sufre de anorexia tiene un perfil que es la niña que no la regañan, tiene las menores notas en el colegio. Si la abuela viene a dormir a la casa, es la típica niña que da la cama para la abuela, le gusta cocinar. Es una niña que no tiene cómo llamar la atención de algo malo, todo lo hace bien. Bien. Muchas gracias. El doctor Soriano. Dígame, señor. Bien. ¿Qué tanto influye en el hecho de que una niña, se ha hablado más de niñas, es que más frecuente en las niñas este problema? De 10 pacientes, 9 son niñas. Niñas. Es decir, ¿qué tanto influye? Por eso quería preguntarle, el hecho de que hay unos modelos
y la gente tiende a imitar a una persona que admire, por ejemplo, un artista. Y muchas veces quizás niñas de países como el nuestro, de aquí del Caribe, que no tenemos la misma fisonomía, que quieren ser como una niña de un país anglosajón, que son muchachas realmente más espigadas, más delgadas, ¿verdad? Y quieren imitar a esa artista o esa persona de televisión que les simpatiza mucho. ¿Qué tanto influyen en la imitación de ciertos modelos? Mira, eso influye en un 70% como factor causal. ¿Por qué relación? Porque ven esos programas internacionales y esas niñas quieren ser como esas niñas, esas artistas que ven en la televisión. Por eso, como te decía, ya en Francia se tomó medida sobre eso, Europa. Una modelo no puede estar por debajo de 18 en el índice de masa corporal. Entonces, ¿qué sucede? Ya eso en Estados Unidos también se está trabajando con la publicitaria para que no tomen esa modelo excesivamente flaca, ni tampoco en la fotografía, aunque están por encima del índice de masa corporal, se tome esa modelo y en la fotografía se arregle y se ponga también por debajo del índice de masa corporal. Así que tenemos que tomar mucho en cuenta qué ven nuestros hijos en la televisión y cómo afectan eso que ellos ven. También lo que es el bullying en el colegio. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso porque eso afecta psicológicamente a ese niño. Es fácil decir algo, pero es difícil recogerlo. Después que una palabra está dicha, esa palabra va a marcar a ese niño. También en el hogar, nosotros somos lo que le compramos, lo que los niños se van a comer. Hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar los alimentos en el supermercado, porque hay un refrán que dice que mientras más saludable están nuestros hijos, más productivos serán. Bueno, no, eso más que un refrán es una realidad, ¿verdad? Porque, bien, muchas gracias. Volvemos acá. Sí, yo quisiera... Sí, Clarisa quiere decir algo. Sí, yo quisiera agregar algo, porque no me gustaría que se quedaran con la impresión de que ahora hay que ir al supermercado nervioso y de que ahora hay que volverse extremadamente selectivos. Bueno, la gente va nerviosa por lo caro que están las cosas, ¿no? Por lo caro. Ya con eso tenemos suficiente. Imagínense que también fuéramos nerviosos pensando en cada alimento, si me lo llevo o no me lo llevo, por el efecto que esto trae en el peso de los niños. Yo quisiera aportar esta parte porque no hay necesidad de ir nervioso. Lo más importante para prevenir un trastorno de la conducta alimentaria, además de lo que se sirve en la mesa, por supuesto, y además de todo lo que la doctora comentaba acerca del momento del almuerzo, es asegurarnos de que la estructura de personalidad de nuestros niños sea una estructura de personalidad estable. Con una estructura de personalidad estable, nuestros niños no tienen por qué desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria solamente porque... ¿Cómo se logra eso? Bueno, en primer lugar, a través de la crianza desde temprana edad, a través de la psicoeducación. No se trata de dejar de comprar las Coca-Cola, sino de explicarle y psicoeducarle lo más neutral posible de qué efecto tiene la Coca-Cola, sin que se les motive a, pero tampoco sin este exceso de prohibición que sabemos que también tiene a largo plazo un efecto, exacto, porque lo más importante no es decirle ni come esto, porque no se puede imponer de una manera tan tajante, ni no coma esto, sino qué beneficio te da esto y qué beneficio te da esto. Porque al fin y al cabo queremos seres humanos independientes, ¿no? O sea, autónomos. Y conscientes. Conscientes, con capacidad de decisión y sobre todo de autodeterminación. Que los trastornos de conducta alimentaria, un aspecto de sus vidas privadas que más se afecta es la autodeterminación y la autonomía. Entonces, si solamente le decimos a los niños o seleccionamos todo por los niños y le decimos solamente esto sí y esto no, sin una psicoeducación constante de por qué sí y por qué no, entonces vamos a tener niños y adolescentes muy bien nutridos mientras mamá y papá los guía en esa nutrición, y esa no es la idea no es... En ese caso de que se suelten solo. Exactamente, no van a saber qué elegir, Eso es importante señalarlo, porque tampoco podemos caer en el extremo de tener una guía
tan estricta a la hora de elegir los alimentos y de presentar los alimentos, porque entonces nosotros mismos podemos caer paradójicamente y sin querer, queriendo prevenir un trastorno, todo lo contrario, enfocar. Doctora el Clarisa, trastorno. ustedes han hablado, se han referido mucho al tema de la tendencia a la anorexia y ese tipo de conducta que lleva a que la gente no quiera comer. Entonces ya sabemos los resultados, es decir, la gente puede morir y se ha visto casos, se toma en cuenta cuando son figuras famosas. Hubo una cantante que ella y un hermano cantaban, los Carpenter, cantaba bellísimo y por más que el propio hermano insistió llorando, ella no pudo superar la anorexia y murió finalmente. ¿Es cierto que los anoréxicos se ven obesos al espejo? Totalmente, ellos tienen una distorsión de su De cuerpo. la realidad. Sí, sí, ellos tienen una distorsión de su cuerpo. Ellos se ven al espejo y ven otra cosa. Eso es así. Y se protegen. Se protegen constantemente de que el otro no sepa que ellos tienen ese tipo de trastorno. Que ellos realmente no ven, normalmente no son no hablan tanto. No son de la gente que tú constantemente, hola, ¿cómo estás? Ellos no, ellos tratan de alejarse para que la gente no insista en preguntar. Usted me decía ahorita, y le comento un poco de los casos que nosotros hemos visto, para que usted más o menos tenga una idea. A la consulta cuando ya le toca, yo siempre soy la mala de la película porque yo siempre soy la que lo pongo a comer. Entonces, A los anoréxicos, pero también cuando son obesos es lo contrario. Lo mismo, o sea, el proceso, yo nunca termino siendo buena. Al final, cuando todo acaba, doctora, pero yo nunca termino siendo muy buena. Al principio yo soy la primera con la que pelean. Porque es muy fácil, como yo tengo que interactuar mucho con su físico y todo lo demás. Un ejemplo pequeño. Cuando están en la sala de espera no sueltan el teléfono, el celular, porque calienta sus manos. Cuando yo le voy a entrar al consultorio, que le ponga la mano, ya saben que yo reviso sus manos inmediatamente para ver su llenado vascular en las uñas. Y encuentro las manos frías, significa que no han comido lo suficiente. Pero si sus manos están calientes por el teléfono, nada ha pasado. Ellas son muy estructuradas. Ellas saben ellas y ellos, porque ha subido a un 11% en hombres. Ellos son bastantes cuadrados en lo que deben y tienen que hacer. Igual cuando los voy a pesar, se ven afuera agua, hasta el momento que lo voy a pesar. Por eso yo siempre le digo, siempre a todos mis pacientes, a todos los padres, traten cuando lleven a sus hijos que sientan que tienen algo como eso, que se huelen, que pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria, llévenlo donde especialistas de la conducta alimentaria, porque es muy fácil sabotear todo el proceso de un paciente cuando se lleva al especialista equivocado. Eso es cierto. Hay muchas chicas que han muerto de anorexia y hasta el momento de la muerte la familia dice que, bueno, es que tenía mal de amores, dejó de comer, hay por un novio se murió. O por ejemplo, todavía se trata mucho casos de desnutrición o de obesidad, se tratan, se trata mucha anorexia como si fuera desnutrición. O sea, hay desconocimiento, porque es un campo especializado relativamente nuevo aquí, ¿verdad? Sí, y desconocimiento en el área profesional. Bien, pongamos un puntito, por favor. Le pido anuencia a ustedes y a los demás invitados en el estudio B para que vayamos de nuevo a una pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre los trastornos en los hábitos alimentarios en niños y adolescentes. Un tema muy importante. Tenemos a distinguidos invitados a la doctora Aridia Vázquez, a la psicóloga Clarisa Domínguez, a la también terapeuta Vera Joubert y el doctor Alex Soriano. Vamos a empezar con el doctor Soriano en el estudio B. ¿Me escucha, doctor? Claro. Sí, bueno, en general ustedes se han referido más a los casos de las personas que se resisten a comer. Todo este asunto de la bulimia, de la anorexia, pero tenemos también graves problemas en nuestro país de obesidad, de gente en sobrepeso, incluso niños y adolescentes. En la parte de los niños y adolescentes que tienden
a la mala alimentación o sobrealimentación y van tomando libras de más. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos aquí un 25% de los niños en sobrepeso. Yo creo que aquí hay que tomar medidas, como la ha tomado México, donde ya ellos no permiten en los planteles escolares ningún tipo de comida rápida, es decir, ni soda, ni papita, ni absolutamente nada de comida rápida. ¿Por Comida qué? chatarra, ¿no? Comida chatarra, por ejemplo, una galletica de esa famosa que le echan a los niños en la lonchera, el 51% es azúcar. Una soda de 8 onzas tiene 8 cucharaditas de azúcar. Además de que tienen sustancias que se comprobó en México en estudios que se hicieron que son altamente cancerígenos. Además de que los colorantes que se le echan a esa papita que en funda también producen cáncer. Es decir, que nosotros vamos para allá, si ya ellos tomaron medidas, es decir, en el Senado aprobaron leyes para reducir lo que es la obesidad en niños, nosotros estamos pasando por la misma situación y hay que tomar medidas. Vuelvo Doctor, de nuevo. pero ¿qué tanto puede ayudar una medida compulsiva, si se quiere, tanto en el ámbito estatal, incluso en las reglas propias internas en un hogar, si no hay un nivel de concienciación, de educación, para que el niño conscientemente asuma el buen hábito? Mira, lo bueno se queda. Por ejemplo, yo vengo de una familia que comía absolutamente muy saludable. ¿Y qué sucede? Uno va a copiar esa trayectoria, esa educación alimenticia. Pero ¿qué sucede? Si nosotros compramos comida rápida, compramos esa papita, compramos esa soda, compramos esa galletica y utilizamos eso de merienda para los niños, esos niños van a sufrir en el futuro de sobrepeso. ¿Por qué? Porque esa dieta es sumamente rica en carbohidratos. Bien, muchas gracias. Vamos con Vera Jouver. ¿Me Hola. escucha? Hola. ¿Qué hacer porque me preocupa el tema de si es un asunto de que es cierto, es regla, pero la parte de la concienciación, que la gente asuma como algo natural el buen hábito? ¿Qué hacer? Bueno, Tanto en el caso de la gente que tiende a la obesidad como que tiende a la anorexia. Bueno, primeramente me gustaría hablar de una prevención Sí. en cuanto a la obesidad. Sí. 3 meses de lactancia es una protección inmensa a que un niño o adolescente pueda desarrollar una obesidad. Eso es, estamos hablando de lo natural, del pecho de Sí, la señor. madre. La primera persona que nos da comida desde que estamos en el vientre es nuestra madre. Aparte que nos da nutrientes cuando nos está lactando, hacemos un vínculo con nuestra madre de protección, de mucho más que comida. Entonces eso viene siendo un factor de protección. 3 meses de lactancia. También me gustaría hablar que el obeso, la persona obesa no come más, come diferentes cosas. Come mal. Y come diferente tipo de una persona que no es obesa. También el obeso suele... Pero Vera, ¿no habrá uno que otro que come un chinchín más? Claro, sí, claro que come más, pero que lo que digo es que comen diferentes tipos de alimentos y Diferentes nutrientes, tipos, que sí. normalmente tienen muchas calorías vacías, Sí. que quizá no funcionan tanto para mi cuerpo. También quería agregar que una persona obesa normalmente hace de muchos disminutivos. Me comí una galletita pequeña, un pedacito, un panecito. Para calmar la conciencia. Y disminuye. Cuando tú le Un preguntas... chicharroncito. Claro, todo lo disminuye y lo minimiza. Claro, cuando tú le preguntas a esa paciente, enséñame con tu mano cómo era el pancito ese, resulta que no era un pancito, resulta que tenía otro tamaño. Me gustaría hablar de la masa corporal porque aquí podemos entrar en la obesidad igualmente como en la desnutrición y en la anorexia. Se divide de diferentes maneras. Yo la quiero dividir de la manera con la que yo trabajo. 40% viene siendo obesidad mórbida. Ya el 30% viene siendo obesidad. El 25% viene siendo sobrepeso. De 24 a 18 ya es saludable. ¿Cómo se calcula, Vera, la masa corporal? Sí, y déjeme terminar. Y por fin, menos de 18 ya posible anorexia y también puede haber desnutrición. Hay una fórmula, esta fórmula se pone el peso en kilogramos dividido entre cuánto mide la persona en metros al cuadrado. Y ahí te saca el % de la grasa. De la grasa corporal.
Lo Sí. puede hacer una persona común y corriente. eso. Claro, claro. Sí. Incluso en internet uno busca y te la calcula. Es O algo sea, se súper sencillo. pesa y entonces toma en cuenta su estatura Al cuadrado. al cuadrado. Los kilogramos entre la estatura en metro al cuadrado. Bien, divide el peso entre la estatura. Exactamente, al cuadrado. Bien, gracias. Siempre. Bien, con su permiso, vamos aquí al estudio de nuevo, la doctora Clarisa. Aridia. Bien, perdón, Aridia. Usted nos estaba hablando también de, sí, de esas cosas ya cuando se enfrenta el problema, que usted decía que usted es la mala de la película. Ay, sí. Sí. ¿Cuáles casos se le presentan más a usted? ¿Casos de anorexia o casos de obesidad? Ahora mismo más casos de anorexias. ¿De anorexia? Sí, ahora mismo estamos más Parecería casos. increíble porque uno piensa que aquí estamos más gorditos los dominicanos y Es dominicanas. así, pero no necesariamente se busca más ayuda, porque la anorexia pasa como nos llegó a nosotras, que llegó una mamá con una... Mi paciente normalmente cuando llegan vienen agarrados de la mano ya, porque no pueden caminar. Ahí es que se ve que ya es un problema. Entonces, cuando él se sitúa, mientras el niño está gordito, bueno, hay que ponerle a bajar, él tiene una situación, pero cuando estamos hablando de que no puede caminar, de que se me desmaya en el colegio, entonces la anorexia por eso es que más rápido llega. Hay que llegar Sí, rápido. los síntomas son más Es alarmantes. más alarmante. Es que tengo 2 meses que no le llega la menstruación a la niña. Es que tiene 3 meses que no le llega la menstruación a la niña. ¿Qué es lo que está pasando? Es que se le está cayendo el pelo. Entonces, ¿qué pasa? Para que tengamos pendientes los médicos. El anoréxico no llega de inicio donde el nutriólogo. Llega primero donde el dermatólogo porque a la niña se le está cayendo el pelo. Es decir, vamos a decir, los derivados que son los que se ven a simple vista, es decir, si la piel está fea, si el pelo... Normalmente la piel está reseca, por Sí. eso mismo. Si la Empieza menstruación cesa, Empieza un lanugo. ¿Lanugo qué es? Empieza a llenarse el cuerpo de vellos donde normalmente no tiene. ¿Qué? Detrás de la oreja las mujeres. ¿Qué hace el lanugo? ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a proteger del frío de la falta de los nutrientes y empieza a es una llenarse de respuesta vellitos. natural. Es una respuesta natural. Entonces hay que ir al dermatólogo porque yo normalmente no tengo vello en otro sitio. Se me está cayendo el pelo. Donde el ginecólogo porque no tengo menstruación. ¿Qué es lo que le está pasando a la niña que no tiene menstruación? Entonces por eso yo decía la importancia de buscar el especialista para trastorno de conducta alimentaria y saber tener buen diagnóstico, porque podemos dar una vida entera poniéndole crema para la piel, poniéndole algo para el pelo, poniéndole algo para que baje la menstruación y vamos a ver esas hormonas y qué es lo que pasa. Mientras tanto estamos teniendo un trastorno de conducta pero alimentaria doctora, atrás. como la gente común y corriente, los mortales, no sabemos de eso, ¿cómo sabe uno dónde acudir con exactitud? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos concientizando al médico de atención primaria, al médico primero, a donde llega. A que cuando llega donde el ginecólogo y se dé cuenta que tiene una menorrea y termine de evaluar que no es un problema hormonal, empiecen entonces, como usted decía ahorita, esto es incipiente prácticamente aquí. Empecemos entonces los médicos de atención primaria a reconocer los trastornos de conducta alimentaria para referir A donde debe referir. a donde debe ir especialista. De hecho, El protocolo, hablo por mí que soy nutrióloga, el protocolo de mis pacientes, de la generalidad que va a mi consultorio, porque quiere bajar de peso, porque tiene una situación, es totalmente diferente al protocolo de un paciente con trastorno de conducta alimentaria. Empezando porque el paciente con trastorno de conducta alimentaria se pesa al revés y ni siquiera se le dice su peso. Ajá. Por eso es muy fácil sabotear a un paciente si usted no es especialista en el área. Se hace sin querer. Evidentemente, sin querer, pero... por pero- desconocimiento. por desconocimiento, pero es muy fácil también, nosotros tenemos como costumbre de entender que todo lo podemos solucionar. No, yo te soluciono eso, Sí. uno cree El que mundo todo lo de puede hoy hacer. es complicado y hay el muchas fluorí. especialidades. Sí, no, Exacto. y de hecho yo creo que una carencia que hay a nivel general es que en las historias clínicas de los diferentes tipos de especialistas que mencionó Aris y de muchos otros, no está incluido una parte que recoja los aspectos alimenticios. O sea, en las historias clínicas, cuando uno va, por ejemplo, a la emergencia porque está mareado, preguntan, en el caso de la mujer, cuándo tuvo el último periodo, le preguntan una serie de cosas, pero no cuándo fue la última vez que comió, ni qué ha comido. O sea, como que ese factor todavía no se toma en cuenta en las otras especialidades para poder entonces hacer el referimiento. Pero eso ni a con los cuento. hombres tampoco, porque Con cuando le los hombres preguntan, tampoco. ¿usted es hipertenso? ¿Usted tal cosa? ¿Usted toma regularmente trago?
pero no se le pregunta de eso hábitos del asunto del hábito alimenticios. alimenticio. Exactamente, y eso es importante. Eso Pero es aquí clave. se está empezando ya en el país a tomar en cuenta todo esto, porque de hecho esto es una muestra, tenemos aquí a 4 especialistas de diferentes ramas que trabajan con el tema. Y eso es una muestra de que ya nos estamos interesando más. Vamos al estudio B primero. Doctor Soriano, ¿me escucha? Sí. Sí, ¿qué tanto ya aquí en República Dominicana las diversas ramas de la medicina, la psicología, que tocan el tema de la alimentación, del cuidado, ya son tomadas en cuenta no solo por el paciente, yo diría hasta incluso por las ARS? ¿Ya las incluyen en los servicios que se prestan? Bien, ya se está empezando, tanto la gente está tomando conciencia, es decir, se está haciendo medicina preventiva. Es decir, la medicina preventiva es más económica que la medicina curativa. Ya salud pública se está preocupando por lo que están comiendo los niños en los planteles escolares. Es decir, que nosotros nos vamos educando, ya que sea una educación que entra por medio de los medios de comunicación, del internet, una educación que también influye mucho los padres, porque si un niño es diabético en el futuro, depende mucho del padre, porque se ha demostrado en estudios que se hicieron en Harvard que lo que es la diabetes, la hipertensión no son genéticas como se pensaba antes, sino que son hábitos alimenticios y que todo depende de la cultura alimenticia que tenemos. Es decir, que de nuevo comprobamos lo que dijo Hipócrates hace 1000 años, que nosotros somos lo que comemos. Bien, vamos con Vera y vamos ya a agotar el turno de reflexión final. Primero con Vera y luego retornamos aquí con Clarisa y con Aridia. La reflexión final, Vera. Bueno, pues yo personalmente he aprendido de todos los profesionales de aquí, encantado de haberlos conocido y haber compartido con ustedes diferentes ideas y diferentes conocimientos. Sí quisiera agregar algo que no quería que se me quedara, es que en el día de hoy la verdad que se confunde mucho, también se confunde por la edad. No, eso es que está de rebelde, que no quiere comer, pero la verdad que hay cosas mucho más allá y eso es muy importante porque eso es salud. Y sin salud, no somos personas, no podemos actuar bien todos los días, sin salud mental. También me gustaría recordar que igualmente en las terapias, el día de hoy los seguros lo están cubriendo en muchos lugares, las terapias, las psicoterapias, y también se le está alzando la mano y pasando la mano a las personas que se necesiten. Y aquí estamos, yo estoy en Eucentro, de psicología y especialidades. ¿Dónde está Eucentro? Eucentro está en Paraíso, en la torre BIM, en el 4º piso. Bien, el doctor Soriano está aquí en el edificio Salvador, que está en la Bochilla número 4, que no dijimos su dirección. Ahora pasamos aquí con la doctora Clarisa Domínguez, Aridia Vázquez, perdón, con la reflexión final y luego con Clarisa Domínguez también su reflexión final y su contacto. Bueno, de reflexión final puedo decir que los mejores casos que nosotros hemos tenido, las mejores soluciones más rápidas y siempre han sido con padres presentes. O sea que la integración de la familia es fundamental. Sumamente. La presencia de los padres, la presencia de la familia, donde la anorexia no solamente ni siquiera de anorexia y los trastornos de conducta alimentaria, no solamente de adolescentes y niños. El porcentaje es muy alto a partir de los 25 años, muy alto. Y cuando también ahí se incluyen los esposos, los hijos, y están presentes en todo, cuando estamos presentes para la persona que queremos, todo siempre fluye mejor. No, y es una muestra de amor, porque si usted no está para el ser que usted quiere, entonces es un amor extraño, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos con Clarisa. Sí, bueno, realmente mi reflexión final a partir de todo esto y lo que me gustaría que más se quedara es que la alimentación, tal como una función vital, debe verse como algo integral de la vida.
No podemos separarlo en ningún sentido, ni separarlo por bien ni separarlo por mal, porque entonces lo vamos a enfocar de una manera muy aislada y el enfocarlo de una manera aislada, desvinculándolo del resto de la vida y de las otras áreas del desarrollo, patologiza, aunque lo querramos hacer por bien. O sea, se convierte en enfermizo. Por supuesto que sí, o sea, tanto cuando lo queremos enfocar la alimentación como vamos a tener una alimentación muy buena, pero la escindimos de todo lo demás que se corresponde al desarrollo integral del individuo, entonces ahí también podemos estar cometiendo un error. Bien, si las quieren contactar a ustedes dos, ya dimos los contactos de tanto de Vera como del doctor Soriano, ¿dónde las pueden ubicar? Sí. Nosotros somos parte del equipo Renovatus, el primer equipo multidisciplinario del país para la intervención en los trastornos de conducta alimentaria, con un staff especialista en este trastorno, que además formamos parte de la Academia Internacional de Trastornos de Conductas Alimentarias, y pueden encontrarnos en la Roberto Pastoriza, número 57, en Naco, allí tenemos nuestro domicilio, y también pueden contactarnos a través del teléfono 809-363-0103, el consultorio, los celulares 470-8383 con el 809-306-7206 con el 809 también, y 809-605 607-5515. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. A la doctora Aridia Vázquez, a la psicóloga Clarisa Domínguez, también a la psicóloga Vera Joubert y al doctor Alex Soriano por estas informaciones tan importantes sobre un tema importante y que es más frecuente de lo que uno pueda pensar en muchísimas familias, problemas que hay con niños y adolescentes que o no quieren comer y caen en la anorexia o comen más de la cuenta o mal y entonces están en obesidad, que es también un problema muy grave en nuestro país. Amigas, amigos, no se vayan, que hay mucho más en Acento TV.